Hola amigos de Psiquiatría ICA, tu canal de YouTube. Te saluda tu amigo el doctor Javier Rosales Zavala. El día de hoy voy a tratarles un tema bastante común y muy frecuente en niños y en adultos. Aracnofobia. ¿Cuál es su significado? ¿Por qué muchos de nosotros hemos sufrido de aracnofobia? ¿En realidad se cura la aracnofobia? ¿Es posible superar este problema, este miedo? Bueno, comencemos. Aracnofobia viene, si nosotros vemos la palabra y analizamos, aracno es arácnido y phobos es miedo en griego. Entonces, este miedo no es un miedo cualquiera, es un miedo que nos lleva al terror, es un miedo que nos lleva a tener una conducta evitativa. Muchos de nosotros hemos tenido este temor cuando hemos sido niños. ¿Por qué? Porque se dice de que cuando somos niños desarrollamos fobias. Generalmente las fobias específicas que están descritas en el CIE-10 se dan cuando nosotros somos menores de edad, y con el tiempo nosotros nos vamos desarrollando en crecimiento y talla, pero también en desarrollo psicológico, y vamos superando estos miedos comunes. Entonces el miedo a animales es un miedo común de la edad infantil, y uno de ellos es la aracnofobia. En este temor, la persona incluso siente miedo en un comienzo hasta de visualizar la figura de este animalito. ¿Qué es una araña? Es un insecto. Es un insecto que, bueno, tiene una glándula venenosa en su aparato bucal. Y obviamente nosotros sabemos de que cuando este animalito penetra con sus quelíceros, nos puede inyectar ese veneno, y muchos de ellos es un veneno mortal. Incluso algunas veces nosotros hemos visto programas de biología, de zoología, donde comparan el veneno de arañas, por ejemplo como la Lactrodectus mantans, que es una araña llamada la viuda negra, que tiene un veneno que es paralizante completamente y que da incluso que es cardiotóxico, y lo comparan con el veneno también de la serpiente, y son venenos muy parecidos, que son cardiotóxicos, producen necrosis de tejidos. Entonces, en realidad muchas veces toda esta información es una información que los padres a veces han hablado o han alimentado este temor también en sus menores hijos, y por eso muchos niños llegan a tener este temor, que se describe como un conjunto de ideas de tipo irracionales, ideas ilógicas, en el cual la persona comienza a sentir miedo desde la visualización de este animal hasta un enfrentamiento en vivo. ¿Qué significaría eso? De que yo veo realmente una araña, por decir, puedo ver en mi cama, en mi escritorio, descolgándose de una ventana, y hay grados de temor, ¿no? Desde el leve, el moderado y el severo, con ataque de pánico, que va a hacer de que yo salga corriendo de la habitación. Ni siquiera voy a querer enfrentar al animalito, o de repente, como hace la gente, ¿no?, matar al animalito para que no nos vaya a ocasionar pues ningún malestar con su picadura, con su mordedura, ¿no? Es la mordedura de araña, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto ocurre? Bueno, Graham Davey es un experto en ciencias de terapia cognitiva conductual, y concluía que hasta un 75% de las personas sufren un miedo que puede ser leve y moderado a las arañas.
Y si le ocurre a tanta gente, bueno, en realidad debe ser por algo. Uno de los miedos más comunes es miedo a las arañas y miedo a las serpientes. Se describe como un rechazo visceral o miedo ilógico. También podría ser no tanto miedo, sino podría ser la fobia encubierta como una especie de animadversión o asco exagerado hacia las arañas, ¿no? Científicos, por ejemplo, del Instituto Max Planck para las Ciencias Cognitivas Humanas y del Cerebro de Leipzig, Alemania, aseguran haber encontrado pruebas sólidas de que la aracnofobia es una fobia o sentimiento de asco innato proporcionados por la evolución. Al parecer, algunos de nuestros sensibles antepasados en realidad no sentían miedo o amenaza alguna hacia estos animalitos, que sin embargo mataban a nuestros ancestros gracias a la gran sutileza de sus escondites o escondrijos y a sus potentes venenos, ¿no? De tal modo de que muchas personas que poseían un don especial para detectar y anticiparse a su amenaza, en realidad conseguían sobrevivir al ataque de estos arácnidos. Entre comillas, una cuestión de vida o muerte, ¿no? Pero ese miedo innato que garantizaba la supervivencia de la especie, entre comillas la especie humana, ha acabado sellado a fuego en nuestro ADN, o sea, desde, digamos, épocas muy antepasadas, de generación en generación hasta nuestros días. En este estudio publicado por la revista Frontiers in Psychology, los investigadores midieron la ansiedad de los bebés, analizando si sus pupilas se dilataban al observar fotos de arañas y serpientes, una señal de que esas imágenes le estresaban mucho. Cuando les enseñábamos las fotos de las serpientes o arañas a los bebés, en lugar de peces o flores de distintos tamaños y colores, sus pupilas reaccionaban dilatándose significativamente. O sea que sí había un miedo, o sí es que el ser humano, entre comillas, guarda un miedo ancestral o llamado miedo genético hacia los insectos. Como repito, parece que desde un inicio de la existencia de nosotros como seres vivos, hemos competido con los insectos por la supervivencia en nuestro planeta, ¿no? Esa es la idea del investigador, ¿no? Stephanie Howell, en un comunicado sobre su trabajo, ¿no? Eso es lo que ella comunicó, ¿no? El trabajo, pues, de Stephanie Howell es que ella compara el aspecto fisiológico del temor con la dilatación de las pupilas. Yo quisiera explicar de que cuando nosotros dilatamos las pupilas se llama midriasis, y esta reacción, por eso le llaman reacción fobia o miedo visceral. Esta reacción visceral se da cuando la persona tiene un miedo muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce una descarga de adrenalina y noradrenalina, que son dos neurotransmisores que se producen cuando nosotros estamos en estado de alerta, cuando nosotros nos comportamos muy primariamente como el perro, como el gato, y lucha por su supervivencia. Es increíble cómo el ser humano puede luchar por su supervivencia con un animal tan diminuto y tan aparentemente tan inofensivo como una araña, pero sabemos que su veneno puede ser considerable, ¿no? Entonces nuestra conclusión es que los investigadores han visto que los mismos bebés o niños menores de 6 años lograban estresarse al ver solamente las fotos de las arañas y de las serpientes, mas no cuando se les enseñaba fotos de flores o de peces, ¿no? Por eso es que se dice que el miedo a las arañas ha sido un miedo muy evolutivo desde que nosotros hemos aparecido como seres vivos, y que esto sería también una cuestión hereditaria, según mencionan estos investigadores. Un problema con solución. Bueno, aunque según la curiosa investigación publicada por The Science de Nature en el 2012, si todas las arañas del mundo
se unieran, podrían llegar a comerse a todos los seres humanos y tardarían menos de un año. La realidad es que, por ejemplo, en España existen muy pocas especies de arañas venenosas y escasos casos de mordeduras de serpientes. En el caso de estas últimas, por ejemplo, tan solo hay 5 especies que pueden producir algún caso grave aislado, como 3 variedades de víboras y 2 de ellas de las culebras, ¿no? Rosario Linares asegura que la aracnofobia no es una de las fobias por las que más consultan los pacientes afectados, aunque han tenido algunos casos aislados en los que la persona sí solicitaba ayuda porque este temor suponía una grave interferencia en su vida diaria. Entonces, aquí quiero hacer una reflexión. Toda comorbilidad psiquiátrica en realidad nos va a producir una discapacidad, nos va a producir incluso una incapacidad. En el anterior programa tratamos acerca de la agorafobia y vimos de que la agorafobia podría ser incapacitante en algunas personas porque no podían salir de sus habitaciones o de su casa, no podían caminar en plazas públicas. Aquí, por el ejemplo, no digamos que la aracnofobia va a ser completamente incapacitante, pero sí, obviamente, a la persona va a interferir en su vida diaria, porque de repente la persona va a tener una preocupación también demasiado exagerada, por ejemplo, con respecto a tender su cama, por ejemplo, con respecto a su cuarto, a caminar descalzo. O sea, vemos, por ejemplo, que los afectados con aracnofobia tienen demasiadas medidas de prevención, por ejemplo, sacudir la ropa, por ejemplo, como repito, al acostarse en su cama, con las alfombras, ¿no? Porque sabemos que estos son escondrijos naturales de estos animales, ¿no? Los marcos de los cuadros también, ¿no? Digamos que la persona que sufre de aracnofobia va a tener demasiada conducta de prevención hacia estos lugares que son considerados los escondrijos naturales de estos insectos, pero también vamos a ver de que la persona, de acuerdo al grado de su fobia, va a tener una conducta completamente evitativa, y algunos van a entrar en terror o en un ataque de pánico y van a salir corriendo. Entonces nosotros vamos a ver todo tipo de reacciones, entre comillas, reacciones viscerales, producto de la fobia. Uno de ellos, por ejemplo, vamos a ver síntomas. Vamos a ver, por ejemplo, que los síntomas físicos de la angustia y de la ansiedad podría darse una sudoración de manos, aumento de las palpitaciones o de la frecuencia cardíaca, taquicardia, hiperventilación, una sensación de asfixia o de falta de aire cuando yo ya estoy entrando en pánico. Bueno, y me imagino que una persona afectada de aracnofobia no va a poder resistir ver la presencia de una tarántula, ¿no? Con sus patas peludas, ¿no? Y su tamaño. Entonces, todo esto nos puede llevar a un ataque de pánico, donde va a tener una sensación de asfixia o sensación de muerte en ese momento, con síntomas de tipo ya neurovegetativos como mareos, temblores, náuseas, entumecimiento, dolor en el pecho o dolor de cabeza, que son considerados como somatizaciones. ¿Cuál en realidad sería la causa de la aracnofobia? Como repito, muchas de sus causas lo refieren los expertos como un miedo aprendido, un miedo que nos han enseñado de repente nuestros padres, con una conducta muy sobreprotectora sobre sus menores hijos, han engendrado este miedo a sufrir una mordedura, una picadura, de repente algún efecto por estos animalitos, ¿no? El 33% de las personas que sufren un temor intenso o irracional, en realidad son niños o personas jóvenes. Y se dice de que 1 de cada 23 personas en el mundo
sufre de alguna fobia, ¿por qué? Aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace, por ejemplo, los pacientes afectados con fobias, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, muchas personas sufren de fobias y otras no? ¿Por qué algunos sí, por qué otros no? Es que en realidad la fobia es una manifestación de la neurosis. ¿Y qué cosa es la neurosis? La neurosis es el aspecto neurótico o nervioso que tenemos algunas personas. Por ejemplo, nosotros podemos ver la tendencia neurótica de un futuro ser tan solo por escuchar el llanto de esta persona cuando era lactante. Si es un llanto enérgico, irritable, un llanto, porque la forma que llora un niño no es igual en todos, ¿no? Hay niños que tienen un llanto irritable, demasiado desgarrador, demasiado enérgico, un llanto impulsivo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo el aspecto desconsolado de su llanto y va como un rasgo más neurótico de ese lactante. Otro aspecto que también vemos es el famoso factor de inhibición comportamental que tienen muchos niños cuando son menores de 6 años. El miedo a las personas desconocidas, el miedo a animales como arañas, etc., ya van denotando el temperamento neurótico que va a tener ese futuro ser. Entonces, no todos tenemos que sufrir de una fobia. Vemos que hay una tendencia en personas que tienen entonces un temperamento neurótico o tienen mayor nerviosismo que los demás, porque también han tenido, de repente, han sido niños nacidos de un mal parto, han tenido cuadros de hipoxia cerebral, ¿no? De repente han tenido condiciones de asfixia al nacer, no se ha oxigenado adecuadamente su cerebro. Y estos niños, obviamente, en sus primeros años van desarrollando todo este cortejo de fobias específicas, que le llamamos, ¿no? Las fobias específicas son fobias con un miedo puntual. Por ejemplo, tengo miedo a la mordedura de araña. Y el miedo ya comienza desde que veo la figura de la araña, ¿no? Hay otro miedo que puede ser, por ejemplo, miedo a los pájaros, que le llaman la ornitofobia. Otro miedo muy específico, descrito por el CIE-10, es, por ejemplo, la claustrofobia, el miedo a los lugares encerrados o a los lugares, digamos, que tienen un cerco, ¿no? Y no se puede salir de ahí. Otro miedo específico es la agorafobia, miedo a lugares públicos, miedo a lugares abiertos. Miedo también puede ser, el miedo específico puede ser no solamente a animales, puede ser también miedos a lugares o miedo a situaciones, por ejemplo, viajar en avión, o por ejemplo, el miedo a viajar en carro, en un vehículo llamado amaxofobia, que no es un miedo común, es miedo a conducir vehículos. Entonces vemos que estos miedos son miedos específicos que van denotando un grado de neurosis o de nerviosismo en la persona, y obviamente esto va a requerir un tratamiento muchas veces psiquiátrico, o sea, con psicofármacos. El médico psiquiatra te va a recetar algo para que superes el miedo, porque el miedo declarado a algo no puede quedar sin tratarse, ¿no? Y este es el mensaje que queremos dar a los padres de familia, ¿no? A los padres de familia que tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos, no solamente que les pique la araña o que les muerda la araña, sino de cuidar más bien su estado de salud mental, porque no es cuestión de inculcarle al niño de que no, que tiene que sacudir la ropa, que puede ser que hay una araña adentro, no, que tiende bien tu cama porque se van a meter las arañas. O sea, no es solamente de eso, sino también de no crear una fobia, de no crear un miedo irracional, o no crear un miedo excesivo hacia algo que después lo va a transformar en una persona muy neurótica o muy nerviosa. Si yo soy un padre que tiene problemas de ansiedad o de depresión y que soy, entre comillas, muy neurótico, entonces no debo de transmitir eso tampoco en mi hijo, porque yo puedo crear más bien otro problema sobreagregado.
Entonces, esa es, por ejemplo, una muy buena medida. Y siempre recordar que los fobias o miedos específicos surgen a temprana edad. Me explico. Cuando soy escolar, en edades de 6 a 12 años, o cuando soy en edad preescolar de 1 a 6 años, por la crianza, el tipo de crianza y la cercanía a mis padres, ¿no? Una pregunta que también nos hace un lector es si es que el miedo a las arañas se puede tratar, se puede curar. ¿Qué hacer con el miedo a las arañas? Bueno, el miedo a las arañas o cualquier miedo específico, claustrofobia, agorafobia, se puede tratar, sí. Más que todo, el objetivo es que la persona sea funcional y que no se vea discapacitada por cualquier fobia, en conclusión. Pero en el caso de la aracnofobia, el tratamiento debe de ir acompañado dos tratamientos. El tratamiento farmacológico, sobre todo si la persona entra en pánico, por ejemplo, si la persona hace un ataque de pánico, tiene palpitaciones, taquicardia, sensación de muerte, asfixia, bueno, ya es un miedo mayor. Digamos que la fobia es una fobia severa, con ataque de pánico. Entonces yo tengo que dar mi medicación. Ahora, si el tratamiento psicológico requiriera tratamiento farmacológico, también, porque muchas veces el psicólogo habla con el niño, trata de desensibilizarlo, etcétera, pero el niño no va a responder o el adulto no va a responder. Entonces tenemos que acompañar también con tratamiento farmacológico hasta que el psicólogo pueda hacer todo su aprendizaje mediante una terapia cognitiva conductual, en el cual la persona va al final reconocer de que el miedo a las arañas era un miedo irracional. En realidad no iba a pasar nada si es que tenía toda la prevención de incluso llegar a capturar la araña. Vamos a ver entonces a continuación cómo la terapia cognitiva conductual nos puede llevar también a esta rehabilitación, diría yo, porque la rehabilitación no solamente se da, por ejemplo, en personas que tienen una adicción, también en personas que tienen una fobia, porque la idea es que la persona, por decir, aprenda nuevamente a conducirse cuando está frente a una araña, ¿no? Es rehabilitarlo, es reincorporarlo a una vida, entre comillas, más normal. Entonces veamos a continuación. En primer lugar, el terapista cognitivo te va a pedir o te va a explicar qué es la araña. Es un insecto, ¿no? Es un animalito que, bueno, que tiene un veneno y que debemos de tener cuidado, digamos, en acercarnos, ¿no? Entonces, lo primero es visualizar a muchos de estos, ¿no? Informarnos acerca de la arañita en concreto y enseñar fotos al niño o al adulto afectado por aracnofobia, o incluso comprarnos juguetes de arañas para ir trabajando su mente con esta imagen y que vaya aceptando, entre comillas, la convivencia con alguno de estos animalitos, ¿no? Lo otro es que permitir al niño o al adulto afectado por aracnofobia de que pueda tolerar la presencia de la araña, primero como juguete y después como ser vivo, cerca de él. Es un paso que a veces puede ser muy difícil, pero es importante hacerlo, porque, repito, todo miedo que termina en terror, que es un miedo ya, una fobia, es discapacitante e incapacitante. Entonces, en esas condiciones, la persona se inutiliza, ¿no? La persona verdaderamente se inutiliza y la persona no reacciona. Entonces es necesario que esta persona supere la fobia. No puede quedar la fobia sin ser tratada. Es necesario recurrir a un terapista o a un médico psiquiatra para tratar de hacer todo un plan de trabajo para curar de la fobia a la persona afectada. Lo siguiente sería capturar la araña
Y incluso yo he visto terapias cognitivas conductuales, por ejemplo, el terapista cognitivo de niños, se consigue una araña, obviamente una araña que no sea venenosa, y la idea es acariciar a la araña incluso para que la persona pierda ese miedo. O acariñar a la serpiente, obviamente no una serpiente venenosa, ¿no? No, es una serpiente pues que no va a morder, que no se va a enroscar y que no va a causar daño al paciente. O sea, todo bajo condiciones controladas. Es prácticamente como hacer una especie de laboratorio psicológico, ¿no? Con el animal en el cual tanto le tememos, y el psicólogo, terapista cognitivo-conductual y el paciente. Entonces nosotros vemos 3 etapas bien marcadas en el tratamiento para la desensibilización, ¿no? Desde la visualización hasta el enfrentamiento en vivo con estos animalitos. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que las personas se curan de esta fobia. Bueno, podría ser de que, yo diría que no es que se cure, siempre puede haber el miedo latente. Latente significa escondido. ¿Qué significa? De que de repente de un 100% de temor o de terror, yo me puedo curar hasta un 80 o 90%. Me puede quedar un 10% o un 5% de residual, pero yo ya soy más funcional. O sea, me enfrento, por decir, a la araña o a la serpiente, ¿no? Digamos, desarrollo mecanismos para estar a salvo o librarme de una mordedura, de una picadura, o prevenir, por ejemplo, algún accidente, ¿no? Con estos animales, ¿no? Sin caer en el terror ni en la conducta evitativa, porque eso implicaría que yo no he tratado mi fobia. Recordemos de que toda fobia tiene el rechazo, ¿no? La animadversión, como dije en un comienzo, pero también puede tener la conducta evitativa, que es lo característico de toda fobia. Recordemos también de que hubo un año en que se lanzó la famosa película Aracnofobia, ¿no? Que fue una película también muy taquillera en Hollywood, donde al parecer estas arañas eran como unas arañas asesinas y salían al mundo, ¿no? Digamos, a conquistar el mundo, ¿no? Y a causar problemas en los habitantes humanos, ¿no? Todo obviamente bajo la lupa de la aracnofobia. Aquí vamos a presentar también, para terminar la presentación de aracnofobia, un test muy interesante acerca del miedo a las arañas. Este test consta, por ejemplo, de 10 preguntas, y aquí vamos a ver, por ejemplo, la primera pregunta dice: ver una araña me hace sentir nervios, mi corazón se acelera y mi cuerpo se pone tenso. Tenemos 3 tipos de respuestas: sí, no o a veces. Si yo pongo a veces, significa que mi miedo es leve, prácticamente no pasaría de un temor. Pero si mi respuesta es sí, bueno, y significa que el miedo es más fuerte. Y si mi respuesta es no, definitivamente pues no tengo nada que ver con la aracnofobia, ¿no? La segunda pregunta: no puedo entrar o salir de una habitación si sé que hay una araña en ella. Bueno, aquí esto es más limitante, es como una conducta evitativa. Todos estos, este test está configurado en base a los pensamientos fóbicos. Estamos revisando el universo de la aracnofobia. Entonces, no puedo entrar o salir de una habitación si sé que hay una araña en ella. Primera respuesta: si es sí, obviamente estoy frente a un paciente que tiene conducta evitativa y tiene una aracnofobia, yo diría de moderada a severa. Si mi respuesta es no, definitivamente no siento nada por la araña. Y si mi respuesta es a veces, puede ser de que yo tenga algunos rasgos aracnofóbicos. Tercera pregunta: me preocupa que me muerdan o que me piquen las arañas. Ese me preocupa ya indica
un cierto grado de miedo o de terror. O sea, ya hay algo de aracnofobia en la persona que yo estoy tomándole el test, ¿no? Porque digo, me preocupa. O sea, la respuesta es sí, no o a veces. Si la respuesta es sí, ya hay aracnofobia. Si la respuesta es no, no siento nada por las arañas. Y si mi respuesta es a veces, bueno, significa de que puedo tener una fobia entre leve y moderada. Acá tenemos la pregunta 4. ¿Me causa malestar mirar un video o una foto de una araña? O sea, ¿no podría ver la película Aracnofobia? Si la respuesta es sí, bueno, yo tengo una fobia de moderada a severa, ¿no? Porque esto también es prácticamente como una conducta evitativa, ¿no? Me causa malestar. Habría que preguntarle a la persona si este malestar es un malestar que puede llevarlo incluso hasta el ataque de pánico, porque el ataque de pánico es lo que más nos va a discapacitar o incapacitar, porque si tú, amigo que estás viendo el programa en estos momentos, nunca has sufrido de un ataque de pánico, en realidad no lo puedes valorar, pero el ataque de pánico significa la sensación de muerte que siente la persona en ese momento que se enfrenta a su objeto fóbico. Entonces ahí es que verdaderamente está la discapacidad o incapacidad, porque la persona no va a querer volver a repetir esa situación. Entonces veamos qué tipo de malestar le causa, ¿no?, a la persona. Bueno, paso a la pregunta 5. Evito ir al campo o ir a hacer un campamento, por ejemplo, porque yo pienso que me pueden picar o morder los arácnidos que están en los alrededores. Si mi respuesta es sí, como dice la pregunta, evito ir al campo o ir a hacer un campamento si hubieran arañas o arácnidos. Si mi respuesta es sí, indica que hay una conducta evitativa. Y la conducta evitativa ya indica que la fobia es severa, de moderada a severa. La pregunta 6. A pesar de que me digo a mí mismo que no son peligrosas, siempre reacciono con ansiedad y miedo a las arañas. Esto podría ser de repente en una persona que ya tuvo tratamiento para la aracnofobia y le ha quedado algo como residual, ¿no? Siempre reacciono con un poco de ansiedad y miedo a las arañas. Como repito, en este tratamiento hay una rehabilitación, pero esta rehabilitación de repente nos puede llevar a tener un paciente, entre comillas, sano, sin aracnofobia, hasta en un 80%, y puede quedar de repente un 10, 5 o 15% de un miedo residual. Por eso que la persona puede decir, no, pero me preocupa, ¿no? O dice, como acá en la pregunta, siempre reacciono con ansiedad y miedo ante las arañas, ¿no? Acá tenemos pues las 3 respuestas: sí, no y a veces. Si queremos cuantificar este test, al sí le daríamos como puntaje 2, a veces le daríamos como puntaje 1 y al no como puntaje 0. Si nosotros sumamos todas las respuestas, si tenemos el mayor puntaje, obviamente significa que la persona ha contestado de 10 preguntas, por decir 20 puntos, significa que la persona tiene un grado severo de aracnofobia, porque ha llegado al máximo puntaje. Pero si la persona me ha llegado a 12 o a 13, tiene una fobia leve. Y obviamente si la persona pues tiene un puntaje menor de 10, es que prácticamente no tiene fobia, ¿no? La octava pregunta: no puedo sacar una araña de mi casa y necesito que alguien me ayude. Esto también está denotando un pensamiento muy fóbico con respecto a la araña, porque la persona está pidiendo auxilio por un insecto pequeñito, un animalito chiquitito, diminuto, que para la persona es una amenaza terrible, ¿no? Recordemos que en la fobia hay ese miedo o sensación de amenaza. 9. Cuando veo a las arañas, quiero matarlas o que otra persona las mate. Nuevamente, ese miedo, ese terror, digamos, aspecto de supervivencia
característico de una fobia, ¿no? En la pregunta 10 dice bien claro, me avergüenza mi miedo a las arañas y prefiero que los demás no lo sepan. Bueno, esta puede ser una conducta evitativa propio de una persona también con personalidad evitativa, que se avergüenza, que le tiene miedo al que dirán, ¿no? Entonces acá yo podría de repente analizar dos temores, miedo al que dirán y miedo a las arañas, ¿no? Bueno amigos, espero que les guste mi test, lo estamos presentando acá en las pantallas de YouTube y consta de 10 preguntas. Este test es muy interesante para poder valorar el miedo a las arañas y poder comprender lo que significa este universo de aracnofobia. Supera el temor. Amigos, si te gustó el programa, regálame un like y presiona la campanilla para recibir todos los programas de Psiquiatría ICA. Si tienes alguna fobia hacia algún animalito o hacia alguna situación u objeto temido, por favor escríbeme en la bandeja de comentarios y tendremos una consulta muy personalizada contigo. Hasta luego amigos.